Nada, ¿qué tal? Estamos en el cuarto evento de ADD, ¿vale? Que algunos se rían por ahí. Hoy un poco más en familia, un poco más ambiente más cerradito. Ya sabéis que este evento era más para desarrolladores, para el que le guste programar más que nada. Y antes que nada, ¿quién ha hecho un programa de más de 100 líneas? Levantad la mano. ¿200? ¿300? ¿Que tenga más de 10 ficheros? Bueno, vale. ¿Alguien ha utilizado un framework a la hora de desarrollar? ¿Cuál? Un poquillo de Django, pero ¿Sí? en clase. Ah, en clase. ¿Habéis dado en clase? Anda, qué guay. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, pues yo os voy a explicar cuál fue mi experiencia a la hora de hacer la primera aplicación web que hice en mi vida, ¿vale? Yo en la carrera no vi nada de programación web, yo vi lo que se ve en informática, bueno, informática de hace ya un puñado de años, aunque parezca que no, y no vimos nada de aplicaciones web, absolutamente nada de nada de nada. Entonces, todo lo que sé de programación web lo sé por YouTube, por Platzi, aunque como siempre lo digo lo mismo, pero es que es así, o sea, yo aprendí programación web gracias a Platzi y gracias a los videotutoriales de YouTube. Y en eso me apoyé a la hora de aprender. Obviamente tenía una base fuerte de programación y de metodología de la carrera, pero nadie me enseñó programación web, ¿vale? Entonces, lo primero de todo que quiero deciros es, no sé si sabéis exactamente qué es lo que hace un backend. ¿Sabéis la diferencia entre un backend, un frontend y un desarrollador móvil? Bueno, pues un backend simplemente lo que hace es todo el lenguaje que tiene que ver con el servidor, con lo que nadie ve, ¿vale? Dentro de lo que cabe, y con lo que al final, donde existe la persistencia de datos. La persistencia de datos que si guardamos un dato, se quede guardado y cuando lo volvemos a solicitar, esté el dato ahí. Ya sean datos, sean archivos, sean relaciones, etcétera, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el frontend sería la parte visual y lo que son las aplicaciones móviles. Pero al final todo frontend necesita de un backend si es que quieres persistencia. Si quieres una aplicación que solamente consulte datos, aunque también necesita tener algún tipo de persistencia, que es donde están guardados los datos, pero al final el backend tiene que existir sí o sí, ¿vale? Eso es lo que viene siendo un backend. Y os vengo a contar también la alegría de ser un backend, es decir, la alegría de dedicarse a programar en backend. ¿Por qué? Por una serie de cuestiones. Obviamente los primeros backends que existieron fueron los que programaron las primeras máquinas como fueron el Univac, que todas estas máquinas que eran habitaciones gigantescas. Ahí no había perfiles de frontend ni de backend ni de nada, ahí había el que entendía las máquinas y el que era capaz de tocarlas y administrarlas. Eso era lo que era un backend en ese momento, ¿vale? A día de hoy no conozco ningún desarrollador que sea backend que esté en paro. Eso es bueno, ¿vale? Si se quiere trabajar, aunque estéis algunos ya más quemados que la pipa de un indio, llevéis 10 días, 3 meses trabajando, ¿vale? Pero no conozco a ningún desarrollador backend que esté en paro. ¿Por qué? Pues por este tipo de cosas que parece que no, pero el desarrollo de aplicaciones móviles ha hecho que tenga que haber mucho más desarrolladores backend. ¿Por qué? Porque antes los backends solamente hacían web o aplicaciones de escritorio que al final se comunicaban con una base de datos, pero hoy día cualquier aplicación móvil necesita de un backend desde el que administrarse a nivel de datos, a nivel de seguridad, a nivel de registro de usuarios, cualquier cosa que tenga que tener la aplicación móvil, a no ser que sea poner foto y ponerte cara de perrito, todo lo demás necesita un backend por detrás. Por eso hay muchísimo trabajo de backend. Eso digo, que cada vez hay más curro de backend, ya sean aplicaciones móviles, aplicaciones web, cualquier otro tipo de aplicaciones. ¿Qué ventajas le veo yo a la hora de ser un desarrollador backend? La primera es que puedes elegir con qué tecnología quieres trabajar. ¿Por qué? Porque a la gente le da igual. O sea, al desarrollador frontend o al desarrollador móvil, al final lo único que va a hacer es comunicarse con una API que tú le des. Y esa API, como hace de pasarela entre el backend y el frontend, el backend puede estar hecho en Java, en PHP, en Python, en Node, en lo que quieras. ¿Por qué? Porque al final tú le vas a dar una forma de comunicación con el frontend y es la que va a utilizar el desarrollador móvil o el desarrollador frontend. Entonces tú tienes la opción de elegir qué tecnología quieres. También dependiendo de las necesidades que tenga tu aplicación, cogerás una tecnología u otra, o sobre todo, lo que al final suele pasar, con la que te sientas más cómodo. ¿Por qué? Porque al final tú vas a trabajar con lo que te sientas más cómodo, ni más ni menos. Y obviamente pasamos de navegadores, el que haya hecho alguna vez algo de maquetación web, se habrá chocado con la triste realidad de que cada navegador interpreta CSS como le sale del moño. CSS e incluso JavaScript. Entonces, como no tiene nada que ver con los navegadores, pues tiene independencia de los navegadores. Al final, no te quita ese tipo de problemas.
Te olvidas de resoluciones, ni lo que es el responsive web design, ni lo que es la experiencia de usuario, ni lo que es UX. Todo eso te lo quita. ¿Por qué? Porque al final tú estás con tu servidor, que tiene unos datos de entrada, da unos datos de salida y Santas Pascuas. Y obviamente también, al igual que las resoluciones en pantalla, también tiene resoluciones de móviles. Un desarrollador de Android tiene que hacer una aplicación que funciona en 1000 dispositivos de resoluciones, procesadores y RAM diferentes. Eso es una locura, pero una locura. ¿Qué es un framework? ¿Vale? Es decir, ¿a qué nos va a ayudar un framework? Esto es la serie de los 10 frameworks más famosos a día de hoy, pues en este año 2019. ¿Quién conoce por lo menos 2 de aquí? Vale, ¿quién conoce 5? Vale, pues lo presento un poquito. Empezando por arriba a la izquierda, el primer logotipo es de Angular. Bueno, toda la parte de arriba son frameworks de frontend, ¿vale? Son frameworks hechos todos en JavaScript, que es el lenguaje del frontend, por exclusividad. Por la izquierda tenemos Angular, que ya ahora va por la versión 3 y aunque todavía hay muchísimo trabajo con él, está en decadencia. Si os veis algún vídeo de Freddy que os saca muchas gráficas, veréis cómo ha bajado muchísimo Angular, porque cuando cambiaron de la versión 1 a la versión 2, rompieron la API anterior. Cuando pasaron de la 2 a la 3 también rompieron la API anterior, con lo cual todos los desarrollos hechos en la 2 no funcionaban en la 3. Y eso ha desquiciado a los desarrolladores, con lo cual ha bajado un montón el uso. El segundo es Vue.js, que a mí me encanta, llevo trabajando con él un par de meses y me encanta. El tercero es React, que es el que ha hecho Facebook y es todopoderoso React, todos se copian de él, pero lo bueno que tiene los demás es que se copian de algo que ha sido muy precursor, pero al copiarte, pueden mejorar muchas cosas que de ese del que te copia no lo ha hecho bien. ¿Por qué? Porque cuando haces por primera vez una cosa, se cometen errores, obviamente. Entonces el que va por detrás puede aprender lo bueno de ti, pero mejorar los errores en los que tú has fallado, ¿no? Ahí también entraría React Native. Sí, ahí también está React Native, aunque en Vue también existe Vue Native, pero al final React Native lo que intenta es que con JavaScript o con JavaScript, como queráis llamarlo, hacer aplicaciones móviles nativas en las dos plataformas que son iOS y Android, escribiendo JavaScript, ¿vale? El cuarto es Ember, que también se utiliza bastante, aunque es menos famoso. Y el quinto es Backbone. Backbone es un framework que tiene ya bastante tiempo, está mucho más en desuso que los demás, pero yo fue el primer framework JavaScript que utilicé y la verdad que fue mi primera experiencia con framework JavaScript. Luego la parte de abajo son los frameworks que son la parte de backend, que es de lo que va esta charla. Ruby on Rails, que todo el mundo dice que es fantástico y maravilloso, yo no lo conozco la verdad, pero sé que hablan muy bien de él. El segundo es Node, ¿vale? No, creo que es Node, el segundo es que no lo conozco, no me suena el logotipo, yo creo que es Node.js, ese logotipo. Sí, porque debe de estar ahí, no está, pues sí que tiene, bueno, no, está Express. Bueno, el segundo la verdad no sé exactamente cuál es. El tercero es Laravel, que para el que le guste PHP es el framework hoy por hoy que tenéis que utilizar, ¿vale? Este ha bebido mucho de Symfony, también de Zen, pero sobre todo de Symfony, y Laravel yo lo utilicé en la versión 4, ya va por la versión 5, y es fenomenal. Fenomenal. Hicimos un proyecto en Laravel y la verdad que a día de hoy todavía funciona y está genial. Y la historia que os he contado muchas veces del chaval este de la Cristina empezó con Laravel, a día de hoy es un experto en Laravel y tampoco le falta el curro, como os he dicho antes. El cuarto es Express, que es un framework de JavaScript de parte del servidor, que para cuando necesitas hacer multiproceso va fenomenal. Y el cuarto es Django, que es del cual vamos a hablar ahora, ¿vale? Que es un framework hecho en Python. ¿Qué características debe proveernos un framework de backend? Pues lo que, si alguna vez habéis enfrentado a una aplicación web, lo que ya seguramente sabréis. Estas son algunas de las que yo he recordado así a bote pronto, ¿vale? Nos debe proveer de cómo gestionar las sesiones. El que haya visto algo de PHP sabe lo que es una sesión. Es la forma que tienes de guardar datos entre recarga y recarga de la página, siempre y cuando no cierres el navegador, ¿vale? Pues te tiene que permitir poder generar sesiones y de una forma sencilla y amigable. Te tiene que permitir gestionar requests. ¿Request qué es? Cuando a ti te llega una petición al servidor web, poder coger esa petición, desglosarla, ver qué es lo que te están pidiendo y poder admitir parámetros de forma sencilla. No lo típico que hacíamos con PHP, que cogíamos el array de get o de post, lo desmenuzábamos, eso al final es hacer las cosas a manubrio y eso es infumable. Gestión de URL, ¿a qué me refiero con esto? Cuando vosotros tenéis PHP,
¿Cómo hacéis la URL? Pues según el nombre del archivo que le pusierais, ese sería vuestra URL, ¿verdad? Pues eso tampoco se hace así, obviamente, porque no son URL amigables, no controlan los slugs. Si luego quieres cambiar de una URL a otra, tienes que cambiar el nombre del archivo, a no ser que sea un mago del HTAF. Esto también te lo tiene que proveer el framework, ¿vale? Login y registro de usuario, esto es base, te tiene que permitir poder registrar usuarios y poder hacer login con él y poder establecer quién se ha logueado o no. Sistema de plantilla, esto no tiene por qué, porque cada vez, cuando hablo de sistema de plantilla hablo de HTML, es decir, lo que te exporta, cada vez que recibo una petición GET, lo que te exporta el framework para que sea visible por el usuario. Si tenemos un framework que sirva a peticiones HTTP de navegador normal, sí, pero si tenemos un framework que lo único que hace es una API que alimenta aplicaciones móviles, no necesitamos sistema de plantilla. Pero el sistema de plantilla, una vez que lo conozcáis, vais a decir, Dios mío, cómo yo mezclaba PHP con HTML ahí en el mismo archivo, todo mezclado, con un for ahí, metiendo código PHP puro dentro de un archivo HTML. Eso permite muchísima inyección de código, permite casi cualquier cosa. Lo hemos hecho todo, hemos empezado todo y así es como hemos aprendido. Pero existen sistemas de plantillas que esto lo hace infinitamente mejor. Sistema de caché, ¿qué es esto? Pues cuando vimos la caché, aquí casi todos habéis visto la caché, si te hago una consulta que me tienes que devolver 200 registros y tarda 5 segundos la base de datos, si después lo vuelve a hacer otro usuario, pues que no vuelva a buscar la base de datos, si ya lo he hecho y lo tengo en memoria caché, pues tiene que permitirnos también hacer este tipo de cosas. O si consulto un HTML que me liste los 100 últimos resultados de las búsquedas de non-meaning, pues ¿para qué voy a hacer otra vez la consulta? Puedo guardar esa caché durante 10 horas y si alguien más consulta esa petición, me devuelva el mismo HTML. ¿Para qué quiero ir otra vez a la base de datos? ¿Eso qué nos provee? Porque si tenemos 1000 peticiones en un minuto, no se hagan 1000 peticiones a la base de datos, sino que me pides, te doy un HTML y ya tomas viento. Y tú no sabes si ese HTML está en vivo sacado de la base de datos, pues es una caché. Pero hay sistemas en los que se puede aplicar y sistemas en los que no. Modelos y relaciones. Esto es fundamental. Esto es, cuando nosotros teníamos acceso a la base de datos, ¿qué es lo que hacíamos? Pues nos íbamos al PHP Miami, creábamos nuestras tablas, ¿no? Ahí a medio pelo, y luego con el PHP nos conectábamos a la base de datos a pelo, hacíamos los seles a pelo, nos devolvía el seles un array, y ahora ese array tú lo manejabas como tú querías. Esto también es una locura, ¿vale? Esto no se hace así, en casi ningún framework se hace así. Hay una abstracción a modelo de objetos, en el que cada tabla o cada relación de la base de datos es un objeto y tú hablas con los objetos, no hablas con las tablas. ¿Por qué? Pues porque trae muchísimas consecuencias hablar con las tablas, puedes tener fallos a la hora de hacer una consulta de una simple coma, cosas que no tienen sentido. Y eso es lo que nos provee un ORM. Un ORM es un Oriented Relational Model, creo que es. No, Object Relational Model, creo que es eso precisamente. Te abstrae de la base de datos y tú hablas con objetos, no hablas con tablas. Entonces, si tú quieres todos los alumnos que estén en primero de ASIR, tú te vas a los alumnos y les filtras por los que están en primero de ASIR. No unes las dos tablas de alumnos y curso, hacer un inner join por el ID de curso y luego dar los resultados. Eso ya es totalmente del pasado. Para eso están los ORM, ¿vale? Y los ORM, ya lo veremos también después, tiene una cosa que es súper chula. Y gestión de archivos estáticos. ¿Esto qué es? ¿Qué archivos estáticos tenemos en una web? Pues desde archivos JavaScript, archivos CSS, imágenes, esos son archivos que no cambian, ¿vale? Bueno, cambian, pero no siempre, o sea, un archivo CSS, una vez que tú lo tienes el archivo final, no tiene por qué cambiar. Y si cambia, veremos que también hay una forma de gestionarlo. Pues todo esto nos tiene que proveer cualquier framework de backend. Y de hecho, todos los frameworks que yo conozco proveen todo este tipo de cosas. Bueno, yo cometí un gran error, que no lo llamaría error porque no me quedó otra. Bueno, sí me quedaba otra, pero en realidad me dio un poco igual. Y es que yo no aprendí Python y luego aprendí Django. Yo sabía hacer las cosas en PHP por una cosa que no he contado, que tengo que contar previo a esta, que me la he saltado, pero ahora lo digo. Pero yo no aprendí Python y luego aprendí PHP. Perdón, no aprendí Python y luego aprendí Django. Yo vi lo que se podía hacer con Django y dije, lo quiero, y quiero aprender a utilizarlo. Y aprendí Python conforme iba aprendiendo Django, ¿vale? Entonces, para hacer cosas muy simples en Python, yo me complicaba la vida mucho porque no sabía utilizar Python. Por eso he visto necesario darle una serie de, por lo menos, instrucciones básicas del lenguaje Python, que es amor. O sea, si os gusta programar, es amor total, pero total y absoluto. Os dije que yo hice la primera aplicación, bueno, yo no vi aplicaciones web en la carrera, y el primer proyecto al que yo me enfrenté de desarrollo web, cuando yo estaba de jefe de estudios de un instituto de Isla Cristina, era un centro bastante conflictivo en el que había más de 1000 partes de incidencia por trimestre, ¿vale?
Entonces, cuando tú eres jefe de estudios, cada partida de incidencia le tienes que hacer 3 fotocopias, uno se lo tienes que mandar a los padres, otro al tutor, otro al profesor que le ha puesto, eso llevarlo en un registro, ver cuándo se han acumulado más de 3 partes en un mes de un alumno, por si hay que expulsarlo. O sea, al final mi trabajo era el de un administrativo y no podía hacer de jefe de estudio. ¿Por qué? Porque teníamos todos los días un taco de folio así que teníamos que solventar. Entonces al principio dijimos, hostia, esto con un Excel, cañón, esto con un Excel tú lo solucionas, porque crea una hoja por curso, todos los alumnos, todos los días del mes, y va apuntando por cruces, pero al final no dejaba de ser algo administrativo total. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones un parte a un niño, bueno, en este centro era así, normalmente es así, hasta que el tutor no le da el visto bueno al parte, ese parte no puede ser informado a los padres, ¿vale? Entonces tú tenías que buscar al tutor para que te lo firmara, y cuando te lo firmara ya podías notificar al padre, y el parte no era efectivo hasta que el tutor no lo confirmaba. Podía haber un chaval con 8 partes, que ha dado el caso, y no podía expulsarlo porque el tutor no había confirmado esas partes. Entonces dijimos, esto es una locura, vamos a hacer una aplicación web que haga esto, en el que tú primero no rellenes los partes en papel, sino que te metas en un sitio web con tu usuario y tu contraseña, digas tal curso, tal niño, nuevo parte, ¿qué ha hecho? Pues alguna cosa mala, ¿no? Estudias mucho. Creabas el parte y el sistema lo que hacía era, veía quién era el tutor de ese grupo, le mandaba un correo y una notificación, y cuando el tutor entraba en la aplicación le salía que tenía X partes por confirmar, lo veía lo que había pasado, lo confirmaba y automáticamente ese parte ya era válido y llegaba a la administrativa, que la administrativa sacaba la copia y se lo mandaba al padre. O sea, ya nosotros no teníamos que hacer nada administrativo. Obviamente luego sí tenías que ver, luego cuando un alumno acumulaba 3 partes en un mes, pues a los jefes de estudio les salía una notificación, este alumno ya hay que darle un toque, y ya pues lo expulsaba, ¿no? Pero fijaros cómo, al final, con lo que hemos comentado muchas veces, la informática lo que tiene que intentar es ayudar a la gente a hacer su trabajo y a poder dedicarse a lo que realmente es su trabajo, no a hacer fotocopias y ahí detrás de un tío para que te firme un parte, ¿vale? Pues como esto se puede aplicar a casi cualquier cosa. Eso yo lo hice en PHP, sin tener ni puñetera idea de PHP, lo conseguí hacer. Me tuve que enfrentar a la gestión de sesiones, a la gestión de creación de usuarios, persistencia en base de datos, a bases de datos relacionales para enlazar cursos a alumnos. Yo todas las bases de base de datos, valga la redundancia, las tenía de la carrera, pero eso llevarlo luego a un proyecto contundente para mí fue un reto total. De hecho me tiré un trimestre entero haciendo eso, ¿vale? De hecho, curiosamente, ahí fue cuando hice el grado en informática y lo presenté como proyecto fin de grado. Claro, cuando los profesores vieron ese proyecto, que no solamente era un proyecto, sino que realmente le expliqué que lo hice porque había que solventar esa problemática, claro, no es lo mismo, lo que he dicho muchas veces, no es lo mismo hacer algo por hacerlo que hacer algo por arreglar un error o para arreglar algo que ves que puede ayudar en eso. Y fliparon, la verdad que fliparon. Me pusieron 1,5 los cabrones, pero fliparon. Claro, porque o sea, era algo que realmente nos había salvado la vida, o sea, nos quitaba 2/3 partes del tiempo del día de trabajo, que las podíamos dedicar a hablar con los niños, a interactuar con los grupos, a hablar con los profesores, a otro tipo de cosas, ¿vale? Bueno, lo que estábamos, vamos a dar un pequeño repaso a Python muy fácil. Bueno, Python fue creado sobre los 80 más o menos, ese es el logotipo, que es el logotipo de una serpiente, la verdad que no sé quién se lo puso ni tampoco me interesa mucho en saberlo, ¿vale? Y vamos a ver mi primer contacto con el lenguaje. Python es un lenguaje que no se hizo para web, sino es un lenguaje de programación básico, o sea, un lenguaje de programación base que no tiene nada que ver con la web, pero que obviamente se utiliza mucho para la web. Es un lenguaje de alto nivel, con lo cual no llega a bajar mucho a la hora de tocar estructuras complejas. Tiene una rápida curva de aprendizaje, es decir, yo quiero empezar a hacer Python y aprendes muy rápido, siempre y cuando tengas las nociones de lo que es, pues, lo que es un if, lo que es un while, lo que es un for, lo que es la sintaxis. Al ser tan limpia y tan agradable, se aprende muy fácil. De hecho, para mí es el lenguaje idóneo para enseñar a alguien a programar, porque te olvidas de la sintaxis, que muchas veces es muy fea, muy tosca cuando empiezas a programar, y te centras realmente en lo que son las estructuras programáticas de realizar un programa, ¿vale? ¿Le hemos dado a grabar a la cámara? Sí. Seguro, ¿no? Uf, qué susto me viene, la verdad. Vale. Estate atento porque cuando se calienta es posible que se pare, ¿vale? Una pregunta de García. Dime. ¿Por qué en todos los institutos, todos los profesores y todo eso dicen que el lenguaje es excelente para aprender JavaScript, cuando Python yo creo que le da 20.000 vueltas para aprender? Mira, JavaScript, te lo puedo decir con total conocimiento de causa, es el peor lenguaje para empezar a programar. El peor en absoluto.
Para empezar a programar, ese es el peor. Tiene un prototype totalmente que no tiene nada que ver con la programación a objetos. Tiene sintaxis y tiene contexto a la hora de lo que es el objeto dis, de lo que es el scope de las variables, que no hay Dios quien lo entienda. De hecho, yo me tuve que comprar 3 libros para entender JavaScript. 3. ¿Vale? Bueno, este es de Angular, pero este lo recomiendo totalmente. JavaScript The Good Parts. Y este, Patrones en JavaScript. Explican cómo debería de ser JavaScript, no cómo es. ¿Vale? De hecho, ya con ECMAScript 5 y 6 sí está mejorando muchísimo. ¿Por qué? Porque JavaScript no nació como un lenguaje de programación. JavaScript nació como un lenguaje para la web, con lo cual intentaba solventar cosas de un navegador, no de programación a objetos, ni de estructuras complejas de control. Nació como un lenguaje para la web. ¿Qué pasa? Que como ha sido el único lenguaje que entienden los navegadores, pues cuando reventó la web, ha reventado JavaScript. ¿Por qué? Porque se utiliza muchísimo. Entonces ahora es cuando se están preocupando realmente en hacer un lenguaje en condiciones. ¿Vale? Ya te voy a apagar esto, que si no... Yo pienso que es mucho más comprensible que algo como C++, por ejemplo. Sí, pero ¿Qué es más comprensible que C++? Lo que pasa es que Pero es que tú en JavaScript ni tienes punteros, ni tienes objetos, ni tienes... también es que... C++ es que es muy verboso también, ¿eh? C++ es se escribe muchísimo para hacer muy pocas cosas. Tú en Python para hacer un hola mundo, pones Spring hola mundo y ya está. En C++ tienes que hacer un int main, no sé cuánto, como con argv. Eso un X lo entiende al principio. Tienes que meter 2 includes. Para hacer un hola mundo, o sea... No, pero por eso digo que como yo empecé con eso, yo cuando cogí JavaScript me pareció mucho más sencillo, en plan... Claro, es que es mucho, Imagino que ahora cuando cojas Python será como otra vez lo mismo. es mucho más sencillo. yo lo estoy comparando con Python o con PHP, que también se le parece. Si o consigo apagar esto. cosas así, no. Joder, ¿no? Bueno, pues De yo hecho, que JavaScript para hacer nada y menos, Alexa, te ¿no? puedes comer la cabeza. Y no te sale. Es que las notificaciones no paran. Bueno, lo que os digo, JavaScript, a mi punto de vista, ¿qué pasa? Que JavaScript, tú le chutas un trozo de JavaScript a un navegador y funciona. Entonces es muy fácil de empezar a hacer cosas con JavaScript. Y como todos los ciclos y en todos los sitios se toca algo de web, pues lo típico, para coger un botón, para cambiar el texto de un párrafo, y como que te emociona, pero realmente no sabe hacer nada. O sea, no es un lenguaje de programación, no puede importar archivos, no soporta importación de archivos dentro de archivos, no tiene módulos, no tiene clases nativas, o sea, que eso es básico en un lenguaje de programación en condiciones. Bueno, lo que os decía, las características buenas que tiene Python, se lee muy bien, muchísimo, se lee súper bien, ¿vale? Y una de las cosas que hace esto, sabéis que un programador se tira 3/4 partes del tiempo leyendo y una escribiendo. Es decir, tú programas en un tiempo y luego ese código lo vas a leer infinitas veces. ¿Por qué? Porque cuando vas a tocar algo tienes que leer lo que has hecho. Entonces, cuando tienes un lenguaje que es de fácil lectura, pues te facilita mucho la vida, ¿vale? Es multiplataforma, obviamente, y es multipropósito. Ya os digo, no es un lenguaje hecho para la web, sino que es un lenguaje hecho para casi cualquier cosa. A la hora de manejar los datos es genial, genial, genial. ¿A qué me refiero? Pues tiene un manejo de listas, lo típico, hemos visto que existen los arrays en todos los lenguajes de programación. Pues como maneja los arrays, las listas, los sets, las tuplas, los conjuntos Python, es flipante, pero flipante, flipante, flipante. Tiene una programación orientada a objetos nativa y bonita, muy sencilla, muy fácil de escribir, tiene sintaxis limpia. Luego tiene el PEP. El PEP es como un consorcio que se dedica a que todo el mundo escriba Python bonito. Entonces tienen una serie de normas que si quieres las cumples, si no las cumples, pero si tú a tu editor de código le instalas el plugin de PEP para que cuando tienes, por ejemplo, te dice que las líneas no pueden tener más de 200 caracteres, o que dentro si tienes un if tienes que tener un else, cosas que son básicas, pero que muchas veces no las ponemos, y esto nos ayuda a tener un código muy limpio, sobre todo cuando tiene un equipo de trabajo que todos tengan la misma estructura a la hora de programar, porque si luego lees algo tuyo, lo ideal sería que si tú cuando leas un código no seas capaz de decir si lo has hecho tú o lo ha hecho un compañero tuyo. Eso sería la sintonía perfecta de un equipo de trabajo. Estamos acostumbrados a yo mi mecanismo, pero cuando estás con gente trabajando, pues se agradece. Y luego librería hay para casi cualquier cosa. Para casi cualquier cosa. De hecho, todo el mainstream que hay ahora mismo de Machine Learning, de Data Science, todo está hecho en Python. Todo el Machine Learning está hecho en Python. ¿Por qué? Porque como tiene muchas librerías matemáticas muy chulas, pues lo utilizan de lenguaje base. TensorFlow también. De hecho, venía Alberto que dice que estaba viéndolo en la carrera, pero no ha venido. Ya no dirá. Seguridad también se está utilizando.
Bueno, y en seguridad, para el manejo de redes y para el manejo del sistema operativo desde Python, tiene una cantidad de librerías alucinante también. Chulísimo, chulísimo. Yo de Python sé muy poquito. Yo sé lo que es la parte de web, porque es que al final es lo que yo he utilizado, pero yo sé que administradores de sistemas, cosas que en vez de hacerlo en base script, lo hacen en Python. ¿Por qué? Porque es mucho más limpio, más bonito, y al final con la librería OS, que al final lo que hace es atacar al sistema operativo, haces cualquier cosa que puedas hacer en un shell script en Python, que estás tú acostumbrado a hacerlo, ¿vale? Fijaros qué cosa más sencilla. ¿Cómo hacéis en PHP para ver si un elemento está en un array? Hace un for dentro de un índice, el índice lo va incrementando, va recorriéndolo y luego ver si el elemento está en Python. Si este elemento está en la lista, haz esto. Y es así. O sea, siendo elemento un elemento que quieres buscar y lista un array, si el elemento no está, esto sería, si el elemento no está en la lista, haz lo que sea. Y si fijaros qué fácil se lee. ¿En Python no se pone la exclamación esa para decir que no? No, se pone el not. Raro, Tú ves una exclamación y dices, es que es una exclamación, no, pues es un not. No es más fácil poner not. Se te puede esconder el nombre de la variable o cualquier cosa y no lo vale. Es como, por ejemplo, si tú quieres poner, si C es falso, ¿cómo lo pones? Igual, igual, ¿no? Pues aquí es is. If C is false, es que tú lo lees y está, es como si leyeras texto en lugar de código. Pero en realidad te valen los dos, ¿no? ¿O no? Sí. En Python te valen los dos, sí. Pero es mucho más fácil de leer is. Ya te quitas del problema de poner puesto igual y en realidad. Efectivamente. ¿A quién no le ha pasado que en un if ha puesto un igual en vez de dos? ¿Qué pasa cuando pones un igual? Que utiliza el operador de asignación. Cuando la asignación del elemento de la derecha se asigna al de la izquierda, eso da un true. Entonces ese if siempre es true. ¿Por qué coño está entrando en el if si no son iguales? Porque que no estás comparándolo, estás igualándolo. Si pones is, ya no te pasa. Bueno, esto es esto es un paquete de Python que se llama this, que lo que te dice son en qué se basa el lenguaje a la hora de ayudar al programador. Yo sé que sabéis todo inglés, pero aquí está en español, que es más, ¿vale? Son como los principios, ¿no? Es como el zen de Python, ¿en qué se basa? Dice, bello mejor que feo, explícito mejor que implícito, siempre lo dicen, simple mejor que complejo, es decir, si hay algo que se puede hacer de forma simple, ¿por qué complicarlo? Si al final el resultado es lo mismo, ¿no? Complejo es mejor que complicado, que también me parece una tontería, pero es verdad. Bueno, hay un montón de cosas, ¿vale? Sí, más o menos, más o menos. Bueno, y aquí tenéis lo que os he comentado, lo del PEP 8, simplemente es como una comunidad que lo que rige son las normas si quieres escribir buen Python. Nadie te obliga, nadie te va a poner una pistola si no lo escribes, pero bueno, está bien saber lo que existe. ¿Cómo se declaran variables? Pues como en casi todos los lenguajes de programación. Lo que pasa es que aquí no hay dólares, que no sé quién se inventó lo del dólar, la verdad, pues aquí hay nombre de variable igual a lo que quieras. No tiene más historia, ¿vale? No hay tipado de datos, porque es un lenguaje de alto nivel, ¿vale? Pero entonces si tienes, por ejemplo, ahí cuando ves hola mundo, Ajá. luego puede ser ver otra cosa. Sí, es tipado dinámico. Puede ser una lista, puede ser un array, luego pasa a ser un entero y luego... Sí. Pero si quieres memoria dinámica, también puedes gestionar memoria dinámica, ¿vale? Fijaros qué cosa más chula. Eso no es un spoiler. Tú tienes dos elementos, tienes dos variables, ¿vale? ¿Cómo intercambia el valor de dos variables? Necesitas una tercera variable, el primero lo guarda aquí, este igual a este y este igual a este. Pues en Python es así. Tengo A que vale 5, tengo B que vale 4 y ahora me creo una tupla que es B y A y eso ¿qué es lo que hace eso? Asignar elemento a elemento. Y él se encarga de gestionar las variables intermedias. ¿Veis lo que he hecho? Una chorrada, pero joder, que es muy chulo. Bueno, tipos de datos que soporta, obviamente no significa que no tengan tipos de datos, sino que es dinámico, que es implícito. Cuando tú le pones A igual a 5, ya sabes que esa variable es un entero, ¿vale? O si pones A igual a hola, ¿qué tal? Esa A es un string. Pues ahí tenéis más o menos. String, valores únicos de casi cualquier carácter, listas, tuplas, la diferencia entre las listas y las tuplas, ¿habéis escuchado alguna vez? ¿Qué os pasa, Edu? Nada, que la silla está cediendo. La madre que te parió. Ponle dos sillas. Ponte, coge aquella. Coge la. Edu, es una señal eso, ¿eh? Esto lo va a editar luego. No, me pongo ahí.
No me toques la cámara que te más a palo. Bueno, tenemos strings, tenemos listas. Listas son los típicos arrays, ¿vale? Fijaros que pone que las listas son mutables. A ver si lo puedo poner. Las listas son mutables, es decir, que puedes añadir y quitar elementos. Las tuplas son inmutables, son arrays, pero que son inmutables. ¿Esto qué va a hacer? Que son mucho más eficientes. Cuando tú tienes un array que no necesitas meter o quitar elementos, haces una tupla, ¿vale? ¿Por qué? Porque al ser inmutables, gestionan la memoria de forma mucho más rápida. Pero ¿cómo le dices que sea declara? Fíjate que fácil, o con corchetes o con paréntesis. Ah, es que desde aquí no lo veo, tiene un símbolo diferente. Claro, Vale. se definen de forma diferente. Luego tenemos los sets, que son, los sets son conjuntos sin orden. ¿Vale? Sin orden significa que no tienes posición 0, 1, 2 y 3, pero vaya a ver luego una cosa que se puede hacer con los sets que para mí ha sido una locura. Son conjuntos. Toda la teoría de conjuntos que existe se puede aplicar aquí. Tú tienes dos conjuntos, puedes hacer intersecciones, diferencias, uniones, sumas, locura. ¿Vale? Los frozen sets no tengo ni idea de lo que son. Di que son diccionarios, los diccionarios que son clave-valor, igual que los arrays asociativos, enteros, luego tenemos números ya bastante grandes como long, float, complex, y luego los bool, que son booleanos al fin y al cabo. Una cosa característica que tiene es que siempre true o false va con mayúsculas, ¿vale? en Python. Luego, ejemplos con listas, pues fijaros, aquí definimos una lista como un conjunto que tiene un string, un entero y un flotante. ¿Se ve bien en la pantalla? Sí. Vale. Alexa, apaga la primera fila. Ahora se ve mejor, ¿no? Pero no me veo yo. No me veo yo. En realidad la he hecho solo por eso. Sí. Alexa, enciende la primera fila. Es que si no, no se me ve una mierda en el vídeo. Alexa, enciende la primera fila. Vale, luego, ¿cómo accedemos al elemento de una lista? Pues como en todos sitios, lista y el índice y te accede al elemento X. Pero tiene cosas muy chulas como lista -1. Cuando le das valores negativos empieza por el final. Una paranoia, pero es súper chulo, ¿vale? Para añadir elementos con append, cuando queremos imprimir la lista la puedo imprimir así, que me elimine un elemento de la lista simplemente con del. Y luego tenemos lo que se denominan los slice, o slice, o como le llamen. Los slice o los slice es que tú le puedes decir a una lista, empieza en este y cógeme hasta este. O empieza en este, termina en este y cógemelo de 2 en 2. Por ejemplo, 0, 2, ¿qué va a hacer? Dice, muestra elementos desde el 0 al 2 sin incluir este el último. Es decir, empieza en el 0 y termina en el 2. ¿Qué me va a mostrar? El elemento 0 y el elemento 1, es decir, la cadena y 42, ¿ok? Luego podemos meter listas dentro de listas, obviamente, como en casi cualquier lenguaje. Y para acceder a los elementos de una lista anidada, pues exactamente igual con las dos tuplas. ¿Por qué los tres símbolos de mayor que me llevan confundiendo? ¿Dónde está? En toda la lista. Ah, esto es la shell de Python. Bueno, métodos nativos del lenguaje para manejar listas. Te ordena listas de forma automática, automágica. Le puedes decir por qué quieres que te lo ordene, si alfabético, si numérico, si con una condición, con un map, para hacer un reverse, para hacer el tamaño, el mínimo, el máximo. ¿Cómo calcular el máximo en un array en PHP? Pues tienes que coger uno y tienes que recorrerlo y haciendo, comparando cada uno. Una locura. Pues aquí le dices, dame el máximo de esta lista y te lo hace. Igual que el sort. Igual que el sort. Ordenación por burbuja. Remove, ya este hombre se denota que haciendo la carrera. ¿Sabe lo que es el algoritmo de ordenación de burbuja? Bueno, y el map también es una función muy chula que lo que hace es que le da una función y te aplica esa función a cada uno de los elementos del array. Y el slide lo que hemos dicho, puedes coger una lista y puedes coger trozos de una lista incluso iterativamente. Bueno, lo mismo con las tuplas. Tenemos una tupla definida, recordad que una tupla era como un array pero inmutable, ¿vale? Puedes acceder a los elementos por su índice, puedes eliminarlos, y aquí cosas así diferentes. No tiene nada, solo una peculiaridad que para decirle que es una tupla tiene que tener al menos un elemento y una coma. Si no le pones esta coma, no sabe que es una tupla. Es una chorrada, pero que no sé por qué es así, ¿vale? Otra cosilla Dime. que había puesto hace 2 diapositivas, que había puesto no sé qué append y true. ¿Por qué? O sea, append no es para añadir un elemento. Estaba hace 2
No, en la que anterior has puesto código. A ver. Otra antes. Ahí. Lo que ha metido es true, el valor true. Entonces, ¿Has metido true? claro, para que vale, veas que en vale, una vale, lista puede haber caracteres, enteros, flotantes y valores booleanos. Ya, bueno. Y luego diccionario. Diccionario es clave-valor simplemente. Pues define el diccionario, que es como si fueran los objetos en JavaScript. Luego puedes acceder a la clave que quieras con el string. Y aquí tampoco hay mucho más diferente. Es sencillo, es como casi en cualquier lenguaje. Método nativo de los diccionarios, dame las claves de un diccionario. Es decir, te paso un diccionario y digo, dame un listado de las claves. Y el keys lo que te devuelve es un array de todas las claves de ese diccionario. Entonces, si quieres recorrer un diccionario, lo que haces un for sobre el keys y ya en cada iteración ese valor va a pasar a valer una de las claves. Entonces no tienes por qué saber las claves que tiene un diccionario para poder recorrerlo. El value lo que te devuelve es una lista de los valores del diccionario, sin las claves. Parece una chorrada, pero es utilísimo. El ítem devuelve todos los ítems uno por uno, es decir, para recorrerlo clave, valor, clave, valor, clave, valor. El copy te devuelve una copia y el hash key lo que te devuelve es true o false si la clave por la que le pregunta está en el diccionario o no, que también es muy útil. Y los conjuntos, esto es una pasada, Frozen set, bueno, aquí he hecho un conjunto inmutable que tiene el valor A, B y A. Fijaros que como ha metido A, B y A y en los conjuntos no puede haber elementos iguales, porque en un conjunto no admite duplicados, el resultado de conjunto inmutable es AB. Luego ha hecho lo mismo, segundo conjunto, luego ha creado uno que es ABCD, que es este, y ahora dice conjunto 1 y conjunto 2. Eso que devuelve la intersección de los dos conjuntos. La intersección de dos conjuntos son los elementos que están en A que también están en B. Por eso nos devuelve a B. Conjunto 1 o conjunto 2 es todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sin repetir, obviamente, porque lo que te devuelve es un set, es un conjunto. Parecen chorradas, pero cuando tú haces varias consultas a una base de datos que te devuelve objetos para poder juntarlos y olvidarte de duplicados, esto es utilísimo. Utilísimo. Diferencia, dame los elementos que están en el conjunto 1 menos los que están en el conjunto 2. Devuelve el conjunto vacío porque tiene los mismos elementos. Conjunto 2 menos conjunto 1 devuelve CD, que son los elementos que no estaban en el 1. Y diferencia simétrica, no me acuerdo lo que era, la verdad. En teoría de conjuntos. No tengo ni idea. Así que, pasando. Bueno, ahí tenemos los elementos que podemos hacer con los conjuntos. Y esto es otra paranoia. Listas por comprensión. ¿Cómo haríais? Bueno, la lista de... Aquí tenéis el ejemplo. ¿Cómo haríais la lista de... ¿os acordáis cuando hacíamos la sucesión de Fibonacci y todas las chorradas esas que hicimos en BAT? Pues aquí es muy fácil, fijaros. Tenemos la operación range que me devuelve una lista de todos los elementos desde el 0 hasta el elemento que le diga, ¿vale? Fíjate que me ha devuelto range de 5, todos los elementos ese. Y fijaros esta línea de aquí. Leedla y sin tener ni idea de Python, sabéis lo que va a devolver, ¿a que sí? Devuelve i por i y entre corchetes. ¿Entre corchetes qué es? Que me va a devolver una lista de elementos. Pues me va a devolver i por i para cada i en range 5. ¿Qué es range 5? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es i por i? 0 por 0, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Eso me va a devolver los cuadrados de todos los números de 1 hasta el 5. A eso en PHP. Sin corchetes solo te daría el 0. Funcionaría y te daría un 0. Si le pones sin corchetes no es una lista por comprensión, entonces te va a dar un error. Te daría a lo mejor el primero, ¿no? Porque No, si no le pones los corchetes estos, te va a dar un error, porque se va a encontrar esto y luego un for en la misma línea. Y va a decir, ¿esto qué es? Los corchetes lo que hace, lo que se denomina una lista por comprensión, que es que eso te va a devolver una lista con el resultado de eso. Y es utilísimo, pero utilísimo. Fijaros este de aquí. I, i más 2, es decir, me va a devolver una lista en que cada elemento de esa lista es otra lista. Me va a devolver i y i más 2. Para cada elemento entre 0 y 5. Pues me devuelve 0, 2, 1, 3, 2, 4 y esto se puede complicar todo lo que necesites. Fijaros como si esto para hacerlo en PHP necesita al menos 3, 4 líneas. Con una simple línea está haciéndolo eso. Simple antes que complejo, ¿vale? Siempre eso es lo de las cosas que tiene. ¿Y esto qué es lo que va a devolver? Pues el cuadrado de todos los números desde 0 hasta 10, ¿no? Claro, 0 por 0, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 y así sucesivamente.
Fijaros en 5 líneas la cantidad de cosas que hemos hecho. Y aquí lo que os comentaba de los slices, ¿vale? Tenemos una lista que son todos los números del 0 hasta el 10, perdón, desde el 1 hasta el 10. Recordad que aquí cuando poníamos el range el último no lo ponía, por eso no he puesto aquí el 10. Y ahora dice, x, devuélveme 3. ¿Eso qué va a ser? Desde 0 hasta el elemento con el id 3. Los dos primeros, estos los dos primeros, no sé por qué está repetido. El menos 1 era el último. Y ahora, cógeme desde el 1 hasta el 6 de 2 en 2. Fijaros qué fácil es. Desde el 1 hasta el 6 me va salpicando de 2 en 2. Esto puede ser una fórmula, puede ser lo que vosotros queráis. Hostia, pero tiene la misma sintaxis. 2 puntos, 2 puntos. Claro, cuando le das 3, o sea, siempre es comienzo, fin y alternancia. Vale. Si no pones comienzo es 0. Si no pones fin es hasta el final. Es decir, si yo le digo 1 o 2 puntos y no pongo nada, es desde el 1 para adelante. Pero fijaros qué bonito, es que limpio. Pero ¿hasta el 6 de la lista o hasta el número 6? No, hasta el elemento 6 de la lista, claro. Lo que pasa es que aquí coinciden los números con los índices, ¿vale? Dice, ¿alguna vez he intentado hacer una lista con los U3, con los 1000 millones primeros, ¿vale? Fijaros qué fácil sería. O sea, una lista de los cuadrados de cada valor de eso. O sea, con esa simple línea te muere el equipo, pero fijaros qué fácil es, ¿vale? Fijaros qué fácil es. No sé por qué, creo que aquí se coló una X. No recuerdo exactamente por qué X range. No recuerdo. No sé lo que hace, si queréis luego lo miramos, no tengo ni idea de lo que es. Vale. Los generadores es una paranoia porque lo que hace es que defines una función y luego le vas diciendo a la función, dame el siguiente, dame el siguiente, dame el siguiente. Es como... Bueno, es que esto va en base a esto. Si tú haces esto, tu ordenador muere. ¿Por qué? Porque va a alojarte en la lista... No te pierdas esto, Alejandro. Si tú haces... Si haces esto... No, te lo voy a explicar yo lo siguiente. Si haces esto, ¿qué es lo que hace? Genera una lista con los cuadrados de los 1000 millones primeros números. Eso en memoria RAM, ¿cuánto es? Un taco. Y te lo va a guardar en memoria RAM. ¿Por qué? Porque la lista por comprensión te va a generar una lista que va a ser guardada en memoria RAM. Y a lo mejor tú no necesitas tener toda la memoria, porque tú a lo mejor necesitas luego moverte por esa lista sin tener toda la lista guardada. Para eso sirven los generadores, que he tenido que hacer un poco de memoria. Los generadores es una función que tú le dices cómo se calcula y luego le vas diciendo que te vaya dando los siguientes, o el anterior, o el siguiente, o dos después, con lo cual no tiene que almacenar toda la lista de valores en memoria. ¿Entendéis? Es un concepto un poco extraño, pero sirve para este tipo de cosas. No hay que limpiar buffer ni nada. Nada, no hay que limpiar nada. ¿Por qué? Porque esto te va a generar el número que tú le pidas, no todos. Joder, Edu ya habla de buffer, de memoria dinámica, ya esto ya... No aprobará, pero... ¡Qué maravilla! Es que la primera es complicado, Edu, no te preocupes, es así. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Y os digo, le da al siguiente... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Qué hora es? Bueno, pues eso. Operadores lógicos. En lugar de doble ampersand, and. En vez de palo, palo, or. Y en vez de exclamación, not. O sea, sencillo. Condicionales. Bueno, una cosa que no habéis dado cuenta, no existen las llaves, no existen los puntos y comas, sea más limpio es imposible. ¿Cómo hacemos un if? If, lo que sea, 2 puntos, y jugamos con la indentación. En este idioma, en este lenguaje, en vez de existir las llaves para definir bloques de código, los bloques de código se definen con el nivel de indentación en el que está el código. Con lo cual, si yo estoy en nivel de indentación antes que mi padre, o de la línea anterior, es que soy un bloque de código interno. Por eso este print está a un nivel de indentación más alto que este. Pues fijaos qué limpio es esto, por favor. Te obliga a no ser guarro. Te obliga a escribir limpio, efectivamente. Porque tú en PHP, en JavaScript, en cualquier idioma, mientras ponga una llave, le da igual. Que ponga la llave arriba, que ponga abajo, que ponga el código aquí, que ponga el código allí. Lo que sí tienes que tener mucho cuidado es con la gran pelea que tienen todos los programadores. Si espacios o tabuladores. ¿Por qué? Pues porque como tengas el editor de código de forma diferente configurada a tu compañero, en el que mete espacio en lugar de tabuladores, puedes liar la parda, ¿vale?
Bueno, dice economía de condicionales. Fijaros que en lugar de poner if no sé qué o no sé cuánto, es mucho más fácil. Fijaros. Si x, esto puedes ponerlo incluso is. X igual a 4, y le dices x igual a 3, o x igual a 5, o x igual a 7. En vez de hacerlo así tan feo, fijaros qué fácil es. Si x está en esa lista, pues ya está. ¿Veis? ¿No es mucho más bonito y más limpio? ¿Cuántos OR hay que poner si tiene una lista de 10 elementos? Sí, eso es como MySQL, ¿sabes? Bueno, meter una... Claro, exactamente. Coge lo bueno y lo malo de una cosa. Any. ¿Qué es lo que hace any? Si cualquiera de ellos es verdadero, devuelvo verdadero. Lo que hace un OR. Es decir, en lugar de meter 4 OR, hago un any. Y luego meto dentro lo que yo quiera. Y OR, ¿qué es lo que va a hacer? Pues devolver verdadero cuando todo sea verdadero. Aquella puerta lógica de la sección. Maravillosa. Operadores ternarios, como en todos los lenguajes de programación, ¿vale? Esto como en todos los lenguajes de programación. Se hace un test y si ese test da verdadero te devuelvo el primer valor y si no te devuelvo el segundo valor. Esto sería A si esto es verdadero y si no te devuelvo B. Eso es, en una línea tienes un if y un else. Esto ya para el que tiene más manejillo, pero es muy guay. Cuando lo utilizas te sientes programador cañón. Yo en una línea he hecho 4. No lo va a leer nadie, pero hace... Y los bucles es una maravilla, los bucles es una maravilla, los bucles es una maravilla. Tengo una lista y ahora digo, para cada elemento en esta lista, a esto. Va a ser que más simple imposible. Fijaros esto. Y así sería, pues... Pero ese sería el for each, ¿no? Que tiene Claro, pero él detecta que es un for each. Efectivamente, como detecta que esto es una lista, ya lo que va a hacer es que iba a valer todos los valores de este, y si tiene un diccionario, aquí lo que tienes que darle es un keys o un values, y ya te va a iterar sobre la lista que te devuelve el key o el values. O sea, es que amor. Y luego un sistema de objetos. El que haya visto programación de objetos, Python está totalmente soportado por programación orientada a objetos, y soporta herencia, soporta polimorfismo, sobrecarga de métodos, todo lo que habréis visto en C++ o en C++, porque en C no había, lo soporta Python, ahí de forma muy limpia, muy bonita. Y esto que es una maravilla también. Tú quieres probar algo en Python, te abre una terminal y pones Python y ya pruebas. No tienes que tener un compilador, ni un editor de código, ni un... nada. O sea, es que tú te abres una terminal, esta, y pones Python 3. Y ya está. Yo puedo probar aquí 1 más 1, A igual a 1, A más 1. O sea, y puedes hacer todo lo que cuando estás programando dices, ¿esto funcionará? Pues te abre una terminal y prueba. Parece una chorrada, pero es que en PHP no puedes hacerlo. O sea, tú para esto hacerlo en PHP necesitas crearte un archivo y que sea ese archivo procesado por un servidor web que admita PHP. Paranoia, que es un lenguaje de programación. Pero eso. JavaScript está muy guay también, ¿por qué? Porque te abre un navegador, le das el inspector de elementos, te abre la consola y ahí puedes agregar todo lo que quieras. Pues eso, que tiene también esto. Sistema de objetos, muy fácil de acceder mediante el operador punto, igual que en casi todos los lenguajes de programación, de forma también muy sencilla, como si fueran comandos, el intérprete que es lo que comando, no sé por qué está 2 veces, y estas dos cosas lo que he comentado. Cuando quieres interactuar con el sistema operativo, tienes dos librerías que es la OS de Operating System y sys. Y con esto puedes listar archivos, crear archivos, borrar archivos, buscar archivos, crear carpetas. Lo que se te ocurra que tú puedas hacer con un comando de la terminal, lo puedes hacer con esto mucho más fácil y mucho más bonito. Y luego, obviamente, los IDEs te van a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Por lo que he comentado, la cantidad de plugins que existen para el tema de PEP, para el tema de librería, cuando vas a hacer un import, al final los editores de texto pues te ayudan muchísimo. Referencias para el que quiera aprender, estos 3 libros. El de la izquierda gratis y los otros 2 los tengo yo de cara. Así que el que quiera, pues eso. Muy sencillo, ya digo, muy sencillo de aprender. Y ya sepáis. Vamos a por Django, ¿no? Que no haya visto esta escena se puede ir. Pone espacio, ¿no?